Hola, voy a explicarte de una forma muy sencilla las formaciones que IOPOS Academia tiene este año para preparar la entrevista de Mossos d'Esquadra 2023. Ya te adelanto que hay una importante novedad. IOPOS lo ha estructurado en 3 fases. Cada fase es independiente y se paga por separado. La fase 1 es el curso presencial de 5 horas impartido por un psicólogo donde ya hay 17 cursos disponibles. Una vez hecha la fase 1, vamos con la fase 2 que corresponde a la preparación individual de entrevista. Consiste en una preparación totalmente personalizada de 1 hora y media con un formador de referencia. Y aquí viene la novedad. Este año podrás tener tu gráfica personalizada, además de preparar la entrevista de una forma natural en base a tu carácter, tus vivencias, tu personalidad y todas las posibles preguntas. Como ya puedes ver, es una preparación súper completa. Para agendar día y hora debes entrar en la página web de iopos.es y en la pestaña Entrevista encontrarás el curso de preparación. Clicas en el botón de compra y te llevará a un calendario con días y horas disponibles. Eliges el día que mejor te convenga, rellenas 4 datos básicos, haces el pago y se generará un mail. Este correo lo recepcionará un trabajador de IOPOS que en un plazo corto os contestará mediante otro correo. Ese mail tendrá toda la formación que debéis rellenar y enviar para generaros un perfil y acceder al test competencial. Por si tenéis dudas respecto al precio, la fase 2 cuesta 179,99 euros. Una vez hecha la fase 1 y 2, ya podemos preparar la fase 3, que básicamente es igual al simulacro de entrevista individual. Este simulacro tiene 1 hora de duración donde 40 minutos serán de puesta en escena y 20 minutos finales para feedback y corrección de errores. El sistema de reserva es el mismo para la fase 2 desde la página web de iopos.es. Y esta última fase cuesta 99,99 euros. Como ya podéis ver, la mejor formación está en IOPOS. Y un dato importante antes de acabar el vídeo es que tenemos el porcentaje de aprobados más alto y de números 1 de las anteriores convocatorias. Espero haberte ayudado y aclarado las dudas que tenías con este vídeo.